Si este diodo LED está encendido, entonces quiere decir que el cautín está en estado de reposo, no está al 100%. Quiere decir que está funcionando esa parte del diodo. Este diodo de acá es el que está activado, está trabajando. Y luego, si yo le doy acá, entonces está al 100%. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de prácticas de electrónica. Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, les voy a enseñar a hacer un control de temperatura muy básico para cautines de este tipo. Si ustedes tienen alguno de estos cautines que yo estoy mostrando acá, entonces este video le interesa a ustedes, porque el control de temperatura que les voy a enseñar a hacer es muy simple y les va a ayudar a alargarle la vida útil de estos cautines, y va a ser bastante práctico este tipo de control de temperatura y muy barato de hacer. ¿Y qué vamos a requerir para hacer este control de temperatura para cautines? Bueno, muy simple: un enchufe, un toma, un interruptor y un diodo 1N5408. Como ustedes pueden ver, el toma va conectado por un lado con el enchufe, y esta parte de acá se deja abierto porque ya les voy a explicar cómo vamos a conectar todo esto. Entonces, la primera conexión que vamos a hacer es de este interruptor en la parte donde está abierto aquí, y nos va a quedar de esta forma. Básicamente lo que hemos hecho es agregar un interruptor en serie con el toma corriente por un lado de la línea, y el otro cable va directo al enchufe. Ahora, este circuito básicamente lo que hace es encender y apagar. Si yo, por ejemplo, enchufara esto, entonces aquí lo que tendría sería un circuito que me sirve para encender y apagar el cautín. Entonces vamos a poner un foco para que ustedes vean que enciendo y apago el foco. Eso es todo. Hasta el momento ese es el circuito que tengo. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Vamos a desconectar acá. Lo que voy a hacer es que voy a agregar este diodo en paralelo con este interruptor, y ustedes van a ver lo que va a pasar. Entonces voy a soldarle unos cablecitos aquí al diodo para conectarlo aquí. Bueno, entonces aquí ya soldé el diodo con estos cables para poderlo colocar acá en paralelo, como les digo, con el interruptor. Entonces vamos a colocar acá y vamos a empalmar acá. Listo, eso es todo. Ok, entonces vamos a conectar para hacer la prueba. Entonces la prueba la vamos a hacer con un foco para que ustedes vean el efecto inmediatamente. Entonces fíjense, voy a conectar este foco acá. Aquí este foco tiene un nivel de iluminación. Fíjense, cuando le doy a este interruptor se ilumina 100%, y aquí se ilumina 50%. Fíjense, 100%, 50%. Eso es lo mismo que va a pasar con un cautín cuando usted lo conecte aquí. Lo va a tener 100% para funcionar y 50% en el momento que no se está usando. Esa sería la idea. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen el cautín conectado. Entonces, en el momento que lo están usando, ustedes dejan acá 100%. Y en el otro momento que no lo están usando, ustedes lo colocan 50% y lo dejan aquí, de tal manera que ustedes, si tardan un rato en usarlo, el cautín no está sometido al 100% de la potencia, sino que está al 50%. ¿Y por qué sucede esto con este diodo? Si quieren, déjenme explicarle en un diagrama bien por qué con este diodo logramos reducir la potencia del cautín a la mitad y cómo funciona este circuito. Bueno, aquí les voy a hacer el diagrama para que ustedes lo tengan y se guíen por él, y aparte les voy a explicar el funcionamiento del diodo. Entonces fíjense, por acá tenemos el enchufe y por acá tenemos el toma, que es donde vamos a enchufar el cautín. Ok, uno de los cables va directo del enchufe al toma, pero el otro cable va hacia el interruptor. El interruptor lo vamos a dibujar de esta forma. Entonces se conecta aquí de esta manera. Ese es el diagrama inicial. Luego nosotros conectamos un diodo y vamos a hacer el símbolo del diodo.
el diodo lo estamos conectando en paralelo aquí, en paralelo al interruptor. Entonces, ¿qué es lo que hace que este circuito funcione cortando la mitad de la potencia en un momento y en otro momento no? Entonces, fíjense, vamos a analizar aquí, vamos a explicarlo por acá. El interruptor, cuando está cortocircuitado, quita el efecto del diodo. Quiere decir que cuando el interruptor está en on, entonces vamos a colocar aquí switch en on, entonces la potencia es del 100%. O sea, el cautín o lo que ustedes tengan conectado aquí va a tener la máxima potencia. Luego, ¿qué pasa si el interruptor está abierto? Si el interruptor está abierto, el que está trabajando es el diodo. Entonces, si el interruptor o el switch está en off, o sea, está abierto, entonces la potencia va a ser del 50%. Entonces, ¿por qué la potencia va a ser del 50% cuando solo trabaja el diodo? Entonces, fíjense lo siguiente. Vamos a hacer el diagrama como si solo estuviese el diodo. Y vamos a explicar qué es lo que pasa con el diodo y la corriente que llega a través del enchufe y pasa por el diodo. Entonces, aquí tenemos el esquema solo con el diodo. Ya sabemos que cuando está con el diodo, la potencia del aparato que enchufemos acá será del 50%. Entonces, ¿por qué pasa eso? Fíjense lo siguiente, lo que llega por acá por el enchufe es una señal que tiene esta forma, es sinusoidal. Tiene una parte positiva y una parte negativa. Entonces, ¿qué pasa con esta señal cuando se pasa por el diodo? Entonces, dibujemos aquí el diodo para mostrar lo que pasa. El diodo, como ustedes saben, tiene un ánodo y un cátodo. Entonces, ¿qué significa este símbolo del diodo? Significa que el diodo solo deja pasar la señal que va en esta dirección. Quiere decir que de esta señal, la que va a dejar pasar es la que está acá, que es la positiva. ¿Y qué va a salir después del diodo? Entonces, dibujando más o menos lo que va a quedar, entonces lo que va a salir después del diodo va a ser justamente la parte de arriba solamente. Y esta parte no la va a dejar pasar. Por eso es que solo pasa el 50% de la potencia, porque pasa es la mitad de la onda senoidal que está llegando aquí a el diodo. Si lo viéramos en el tiempo, la señal sinusoidal es esta. Entonces, después del diodo, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar solamente la parte negativa, no la tenemos, vuelve a dejar la parte positiva, la parte negativa no la tenemos y vuelve a dejar la parte positiva. O sea, el diodo va a cortar todas las partes negativas de esta onda y solo va a dejar las partes positivas. Por tanto, como está cortando estas partes, entonces va a pasar solo el 50%. Y por eso es que el diodo, cuando está trabajando, entonces tenemos la mitad de la potencia. Y por eso es que el foco se iluminó a la mitad cuando yo le daba al interruptor, porque estaba trabajando solamente el diodo. Entonces, volvemos a la parte práctica de nuevo. Entonces, ahora que ya ustedes saben eso, ahora sí entienden perfectamente cómo funciona este circuito y por qué razón es que cuando yo coloco el foco, fíjense que ahí está el 100% y cuando le doy acá, pasa al 50%. Entonces, 50% quiere decir que en este caso está trabajando es el diodo y aquí está trabajando es el interruptor. Ok, entonces ya ustedes entienden mejor esto, pero quizás alguno de los que está viendo este video va a decir, pero yo quisiera tener la certeza de saber cuál es el lado que es 100% y el lado que es el 50%, porque recuerden que el cautín, en el cautín no se va a notar. En el foco se nota porque obviamente se ve la diferencia, pero en el cautín no. Entonces, ¿habrá solución para eso? Y la respuesta es sí. Nosotros podemos colocar allí un diodo, por ejemplo, para indicar cuando está trabajando la parte del 50%, o sea, cuando tenemos el cautín en stand-by, cuando lo tenemos descansando mientras estamos haciendo otra cosa. Y para eso podemos colocar un diodo de estos, un diodo LED. Para colocar el diodo LED debemos utilizar una resistencia y en este caso la resistencia que yo voy a utilizar es la de 56 kiloohmios, como esta que está aquí, que es verde, azul y naranja. Y voy a utilizar este diodo LED. Ahora hay que tomar en cuenta algo para conectar y ya les voy a decir dónde se va a conectar. Vamos a hacerlo en el diagrama.
Bueno, este es el diagrama que tenemos hasta el momento con el diodo. Recuerden que esto es ánodo y esto es cátodo, ¿verdad? Este es el diodo, este que está aquí. Este diodo negro es el que tenemos aquí en paralelo con el interruptor, ¿verdad? ¿Cómo vamos a agregar esta resistencia con este otro diodo LED? Bueno, déjenme explicarle porque si ustedes no lo colocan de forma correcta, se les va a quemar este diodo. Entonces, la forma de conectarlo es el siguiente. Tenemos una resistencia que es de 56 kilos. Esa resistencia la vamos a colocar aquí. Esta resistencia es de 56 kiloohmios. Luego, el diodo LED. Si se fijan, cuando digo diodo LED, también incluye la palabra diodo porque el diodo LED también tiene una simbología parecida a esta porque es un diodo, pero emisor de luz. El símbolo es igual, pero tiene acá una flechita que apunta hacia afuera. Eso significa que es emisor de luz. Luego, fíjense que el diodo LED también tiene un ánodo y un cátodo. En este caso, el diodo LED va a estar invertido con respecto a este diodo y también va a estar en paralelo. El diodo LED justamente se va a conectar acá y esta resistencia se va a conectar acá. Y así va a ser la conexión de este diodo con esta resistencia. Entonces, ¿cómo saben ustedes cuál es el cátodo y el ánodo en este diodo? En este tipo de diodos deben fijarse que por un lado tiene como una especie de marca que es como plana y esa parte plana es el cátodo. Y la parte, el otro extremo que no tiene ninguna marca, es completamente redondo, ese es el ánodo. Y entonces se debe colocar el diodo de esta forma. Ánodo y cátodo. Y la resistencia la debemos colocar aquí. Por cierto, yo no le expliqué en este diodo cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. En este diodo, el ánodo es el que está contrario a la franja. Y donde está la franja esta blanca o gris es el cátodo. Este diodo es este que está aquí. Entonces este diodo LED va invertido con respecto a este. Entonces vamos a conectarlo y vamos a probar. Entonces para conectar esto aquí, lo único que voy a hacer es que del ánodo del diodo LED voy a unir con la resistencia. Entonces vamos a unirlo de esta forma. Y luego vamos a cortar lo que nos sobró. Y luego voy a colocar aquí estaño y voy a soldar este diodo de esta forma. Va a quedar aquí encima. Entonces lo soldo y ya les indico. Ok, como pueden ver, ya soldé el diodo LED con la resistencia en paralelo con el otro diodo. El diodo que no es LED. El diodo 1N5408. Entonces, este diodo, como les digo, tiene que estar contrario a este. Este es ánodo, cátodo y este es ánodo, cátodo. Está al revés. Si ustedes se equivocan, entonces este diodo se va a quemar porque este diodo no soporta mucho voltaje de voltaje inverso. Ok, entonces ahora vamos a hacer la prueba con ese diodo LED agregado allí, indicador. Fíjense lo siguiente, aquí también deben saber algo. Si no hay nada conectado, el diodo no se va a prender. Fíjense, tiene que estar conectado el cautín. Entonces vamos a colocar otra vez el foco para visualizar con el 100% y el 50% para que ustedes vean cómo funciona. El diodo LED solo se va a encender cuando este foco esté trabajando al 50%, en otras palabras, cuando el cautín esté en estado de standby. Entonces vamos a ver acá. Fíjense, aquí está el 100% y el diodo no está encendido. Vamos a pasarlo al 50%. Fíjense, bajó al 50% y el diodo está indicando que está en el 50%. Si yo saco esto de acá, se apaga el diodo. Ahora, vamos a hacer la prueba con el cautín. ¿Cómo debe ser? Entonces, yo tengo aquí el cautín. Vamos a conectarlo. Si yo conecto el cautín acá, fíjense que allí, como el cautín, no hay forma de que me indique que está en 100 o 50%, el que me lo va a indicar es este diodo LED. Si este diodo LED está encendido, entonces quiere decir que el cautín está en estado de reposo, no está al 100%. Quiere decir que está funcionando esa parte del diodo. Este diodo de acá es el que está activado, está trabajando. Y luego si yo le doy acá, entonces está al 100%. Esa es la forma de indicarme cuando trabaja el diodo y cuando no trabaja el diodo. En otras palabras, cuando está al 50% y al 100%. Entonces, ¿cómo es que trabaja esta parte acá? Para que haga
eso que está haciendo. ¿Cómo es que él se enciende en el momento que está trabajando el diodo? ¿Cómo es que pasa eso? Déjenme explicarle también en un diagrama para que ustedes vean lo interesante de este circuito. Es un circuito muy ingenioso. Fíjense aquí en el circuito que les acabo de mostrar anteriormente. Vamos a aclarar algo. Toda esta parte de acá, de ambos diodos, tanto del diodo LED como del diodo que no es LED, trabajan cuando este circuito está abierto. ¿Qué es esto que yo dibujé acá? El circuito, ambos diodos trabajan, es como si esto estuviese conectado así. Y ya sabemos que este diodo, que es el negro, este sería el diodo negro, este no es el diodo LED, solo deja pasar las ondas positivas. Pero ¿qué pasa si en paralelo yo coloco un diodo LED a este con una resistencia? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces aquí tenemos los dos diodos en paralelo y este diodo con una resistencia. Esta resistencia es para disminuir la corriente que va a pasar por el diodo LED y para que no se queme. Entonces, porque este diodo es solo indicativo. Este diodo no está haciendo otro trabajo aquí más que indicar que este está trabajando. Pero ¿cómo este diodo puede indicar que está trabajando si está invertido a este? Fíjense lo ingenioso de esto. Si yo por acá introduzco la señal que es sinusoidal, que es así, entonces este diodo, esta señal la va a convertir en esto, una parte positiva, y la parte negativa no trabaja para este diodo, no la deja pasar. Entonces este diodo solo trabaja en este ciclo positivo, pero adivinen que este diodo trabaja en el ciclo negativo. Cuando este no está funcionando, cuando este diodo se abre, este es el que trabaja. Entonces, en esta etapa, este diodo está activado y en esta es este el que está activado. Entonces, este diodo se enciende, es aquí, en esta parte. De aquí a aquí se enciende y de aquí a aquí se apaga. Vamos a hacer la gráfica para este diodo. Para este diodo va a ser lo inverso de este. Fíjense, esta parte no la deja pasar y deja pasar esta. Entonces, acá, obviamente, como tiene la resistencia, aunque el voltaje sea alto, con la resistencia la corriente que le va a llegar aquí va a ser muy pequeña para que no se queme este diodo. Pero lo cierto es que este diodo está trabajando en la parte negativa de esta onda senoidal o sinusoidal. Y este otro diodo está trabajando en la parte positiva. Y de esa forma es que trabaja este circuito para indicar que está conectado al diodo. Ustedes dirán, pero ¿cómo va a indicar que está trabajando este diodo si está trabajando en la parte negativa? Pero recuerden que esta señal tiene una frecuencia de 60 Hz, que significa 60 veces por segundo o 60 ciclos por segundo. Entonces, esto lo hace tan rápido que el diodo estaría encendiéndose y apagándose a una velocidad muy alta, de tal forma que ustedes simplemente van a ver este diodo encendido mientras este diodo está trabajando. O sea, vamos a dibujarlo acá de esta forma. Fíjense, aquí tendríamos la onda donde trabaja el diodo. Aquí trabaja el LED, vamos a ponerle aquí LED, aquí vuelve a trabajar el diodo, aquí vuelve a encender el LED. O sea, el LED se enciende en estas partes y se apaga aquí. Aquí se apaga y aquí se enciende. Entonces aquí es como que el diodo LED está en on y aquí también está en on. Y aquí estaría en off el diodo LED. Off, pero el diodo LED. Vamos a dejar claro que es el diodo LED. En cambio, en esta parte está en on el diodo que no es LED. Aquí está en on. Entonces, esto lo hace tan rápido que ustedes van a ver este diodo siempre encendido. Y a su vez está trabajando también el diodo que no es LED porque en esta parte está trabajando. Por tanto, es cuando esté el cautín en el 50%. Y de esa forma es que trabaja este circuito tan ingenioso que ustedes pueden montar para alargarle la vida útil a su cautín. Entonces, bueno, espero haberles enseñado algo nuevo hoy, algo que realmente ustedes puedan utilizar, que les sirva para su taller de electrónica o de reparación y que se hace con muy pocos materiales y de una forma muy fácil, muy simple y muy rápida. Entonces, bueno, dejemos el video hasta aquí. Como siempre, si les ha gustado este video, denle like, compártanlo. Si tienen alguna duda o sugerencia sobre este circuito, me lo pueden dejar por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que siempre estoy haciendo videos muy interesantes, sobre todo de electrónica. Entonces nos vemos en el siguiente video.